Todo está conectado. Cada vez que enciendes una luz, compras una prenda o eliges qué comer, estás tomando una decisión que impacta mucho más allá de tu bolsillo. La manera en que consumimos afecta al planeta entero. Por eso, debemos aprender a hacerlo bien. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia y están a nuestro alcance. Soy Marcela Godoy San Martín, especialista en consumo y producción sostenible, y les doy la bienvenida a Consume Inteligente, Elige Sostenible, un podcast del área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, la asociación de consumidores con mayor trayectoria de Chile. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Consumo Inteligente, Elige Sostenible. Antes de presentar a nuestro invitado, les quiero compartir la siguiente pregunta y reflexión. ¿Qué pasaría si les digo que a través de nuestras decisiones de consumo podríamos restaurar los sistemas ecológicos? Parece difícil. Sin embargo, es posible bajo la mirada de la cultura regenerativa. Como hemos visto en capítulos anteriores, la sostenibilidad propone formas de producción y consumo que no impacten negativamente a los ecosistemas, dando garantías de un desarrollo sostenible. Pues bien, la cultura regenerativa sube la apuesta y propone que los modelos económicos generen impactos positivos sobre los territorios, restaurando así ecosistemas dañados y sistemas sociales y económicos. Y si lo llevamos a la vida cotidiana, el consumo regenerativo es una forma de tomar decisiones en nuestro estilo de vida y tener hábitos que promuevan no solo la conservación, sino la restauración del medio ambiente y, por consecuencia, el bienestar de toda la vida que depende de ese entorno, incluyendo la humana. Para hablar sobre esto y muchas cosas más, tenemos el gusto de tener como invitado a Alejandro Chacón en este capítulo Consumo Regenerativo, cómo restaurar ecosistemas a través de nuestra vida cotidiana. Alejandro ha sido promotor por 20 años del ecodiseño y la economía circular en Chile y es director ejecutivo de ecodiseño.cl, una organización con impacto multisectorial en esta temática. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Marcela. Un gusto estar contigo. ¡Qué emoción! Así es. Alejandro, muchas veces hablamos de reducir nuestro impacto, pero el concepto de regeneración va mucho más allá. ¿Qué significa realmente la regeneración y por qué es importante avanzar desde un enfoque de sostenibilidad a uno regenerativo? Mira, es una evolución natural a la medida que vamos buscando mejores maneras de habitar el planeta, ¿no? Dejar de generar daño y generar aportes positivos. En ese sentido, tendríamos una dinámica de degradación que la cambiamos por una de sostenibilidad, que básicamente es que no se nos caiga la estructura completa, sostenible, sostenerlo, pero no es suficiente sostenerlo. Queremos algo que sea positivo, ¿no? Que sea fructífero, que sea bello, que sea amoroso, que sea cuidadoso. Y en ese sentido la regeneración apela al elemento de base de la vida. La vida es regenerativa por diseño. En todos los procesos vitales está siempre presente el ir hacia generar las condiciones para construir más vida. Desde lo más básico, ¿no? De la vida a nivel bacterial, microbio y también los animales más complejos. Todo lo tenemos. Entonces, lo regenerativo es construir esas capacidades que la vida ha tenido por 3.000 millones de años y más, pero de manera consciente, ¿no es cierto? Que es la característica nuestra de decir cómo podemos aportar conscientemente a recuperar las capacidades regenerativas de los ecosistemas. Perfecto, es decir, avanzar desde una mirada de sostenibilidad, como tú dices, de generar menor impacto social, ambiental, ¿no es cierto?, a una que genere impacto positivo. Exactamente. Y ese impacto positivo es en todos los niveles, ¿no? O sea, desde lo más básico, la vida microscópica que no vemos, hasta lo que está grande, como animales, peces, plantas, pájaros, todo lo demás que es estándar, la atmósfera, que también funciona como un ser vivo, ¿no? Toda la Tierra funciona como un ser vivo. Entonces, ¿cómo aportamos a que eso ocurra? De manera positiva, como dices tú. Para mí, más que decir positivo, es de manera consciente. Porque hemos ido tomando conciencia de a poco, desde que la ciencia va avanzando. O sea, no teníamos conciencia de esta operación regenerativa de la Tierra hace 50 años atrás, ¿no? O sea, Lynn Margulis y otros expertos, James Lovelock, en los años 80, empezaron a tomar conciencia y a construir
una estructura teórica para poder comprenderlo. La comprensión de la complejidad, que son los modelos de análisis complejos de la vida, también es reciente, no tiene 50 años. Entonces, a medida que el conocimiento ha ido avanzando, nos damos cuenta que eso también repercute en la manera en que nosotros vivimos y en este caso hacia la regeneración. Exacto, y también tiene una mirada menos antropocéntrica, ¿no es cierto? Que el concepto de sostenibilidad, de hecho, desde la definición de la Comisión Brundtland, es pensar en las generaciones futuras y pensando mucho en la humanidad. Sí, las generaciones futuras humanas. Claro. Hoy día la mirada es mucho más amplia, ¿no? O sea, hoy día sabemos que no podemos vivir solos. Exacto. O sea, parte de un sistema. Somos parte de un sistema, somos el sistema, ¿no? O sea, no es que, yo siempre digo, no es que nosotros vayamos a la naturaleza cuando vamos de vacaciones, ¿no? Si nosotros somos la naturaleza. Exacto. Cuando nosotros inventamos el plástico, somos la naturaleza inventando el plástico. Entonces, es tomar conciencia de eso e integrarnos, pero integrarnos de manera positiva, tal como hablábamos recién. Maravilloso. Alejandro, y te quería pedir un primer consejo. Pensando o llevando esto al consumo, ¿no es cierto?, al estilo de vida de las personas, pensando en alguien que quiere comenzar a regenerar desde lo que consume, desde lo que hace en su vida cotidiana, ¿cuál sería el primer paso que tú recomendarías? Mira, yo diría que lo más simple cuando hablamos de regenerativo es poner la vida en el centro. Sé que suena teórico o abstracto, pero en realidad la vida nos rodea. Estamos hablando de las personas, de nuestra familia, estamos hablando de las plantas que están alrededor, de los pájaros, de los animales que nos acompañan. ¿En qué medida lo que estoy haciendo afecta positivo o negativamente a la vida? Por ejemplo, yo uso un detergente que cuando el agua se vaya, y esa agua vaya a un río y esté en contacto con un pez o con una alga, ¿esa alga va a vivir mejor o peor? ¿Te estoy aportando la vida o estoy destruyendo la vida? Y eso nos pasa en todo lo que consumimos. Tiene que ver con productos, con cosas que desechamos, ¿no? O sea, residuos. ¿En qué medida yo puedo tomar residuos orgánicos, por ejemplo, que es como lo más básico porque es lo que está más relacionado con la tierra? Yo lo transformo en algo que genere vida o en algo que destruye la vida. Y puede sonar como una pregunta lejana, pero es totalmente doméstico, ¿no? Tiene que ver con lo que yo hago todos los días y obviamente con elecciones de consumo. Porque si yo consumo un producto que podría producirlo en el patio de mi casa, pero lo traigo del otro lado del planeta, ese transporte está generando una enorme cantidad de impactos ambientales que eventualmente yo podría no solamente reducirlo, sino que generar condiciones de vida en el lugar en que yo estoy. A lo mejor no tengo un patio grande, pero puedo reunirme con vecinos, ¿no es cierto? Entonces, lo principal es poner la vida en el centro. Se podría decir entonces, también pensando ya así en una aspiración desde el punto de vista de la regeneración, pensando en una casa muy 2050, que todo lo que generemos en la casa, que tú lo acabas de decir, que si yo pudiera generar mi propio alimento, por ejemplo con un huerto, pueda quedar dentro de la casa si yo composto los residuos de esos alimentos que consumí, o eventualmente volverte pensando en un sistema, una infraestructura, no sé, por ejemplo, municipal, que me vaya a buscar lo orgánico a la casa y pues me entregue el compost. O sea, yo diría, y me encantó lo que dijiste del 2050, porque eso pasa hoy día. Exacto. No hay que ir al 2050. Yo vivo en Macul, en la comuna de Macul, en la región metropolitana, y estamos armando un proyecto para trabajar con los vecinos para tomar residuos orgánicos y residuos líquidos, o sea, agua de la lavadora, agua de lo que se llaman aguas grises, ¿no? Que son aguas limpias. Sí. Porque, ¿qué hacemos hoy día? Tomamos esa agua y la mando a 30 kilómetros de distancia para que hagan un tratamiento. Todo el costo de ese sistema es altísimo. Cuando el agua yo lo puedo usar afuera de mi casa. En Macul existen mucho las platabandas, que la platabanda es ese pedazo de tierra que está entre la vereda y la calle. Esa platabanda es usada como estacionamiento, o sea, hoy día de una tierra seca, pelada, compactada, que no es capaz de absorber carbono ni absorber agua. Entonces el proyecto es transformarla en un vergel. Queremos hacer eso. Hay que picarla, necesita nutrientes. ¿De dónde saco los nutrientes? El compost de las casas. Yo lo estoy botando y así como el agua la mando a 30 kilómetros de distancia, los residuos orgánicos la mando a 60 kilómetros de distancia, a Tiltil, para que queden compactados, apretados, se transformen en metano y en lixiviado. Costos, impactos ambientales al suelo, a la tierra, al agua, cuando yo lo podría transformar en algo valioso en mi casa, afuera de mi casa. Ahora, ¿cómo hago eso? Aquí lo estamos haciendo con la Junta de Vecinos. Entonces estamos armando un proyecto para la Junta de Vecinos. Entonces,
se puede hacer, no hay que ir al 2050. Es simplemente tener conciencia y decir, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo ahora, contaminando el agua, el aire, la tierra y pagando plata? Enormes cantidades de plata para eso. Claro. O sea, en Ancud están mandando su residuo orgánico a Los Ángeles. Exacto. Que está, no sé, 400 kilómetros. Es que es absurdo en todos los sentidos. No está la vida al centro. No está la vida al centro. Y volvemos al concepto de la vida al centro. Sí, yo te decía también por el 2050, pensando en más sistemas que puedan estar incorporados dentro de una casa. Pero claro, como tú bien dices, compostar los residuos orgánicos, como en mi caso también fue la primera acción que yo hice así concreta de poder reducir, por ejemplo, mis residuos y convertirlos en un nutriente, ¿no es cierto? Que de vida. Entonces eso ya serían acciones de consumo regenerativo. Exacto. Exactamente. Y lo podemos hacer todo. Es súper simple, ¿no? Y hay hartas municipalidades hoy día regalando composteros. O sea, sí, hay a nivel de gobierno también hay acciones que están apuntando en eso. Ahora, estamos recién partiendo porque estamos empezando a tomar conciencia y lo interesante es que juega todo el rato a favor de nosotros. Porque si yo soy capaz de producir alimentos afuera de mi casa, con mis vecinos, lo que estoy haciendo además es generar comunidad, generar confianza, generar seguridad. Seguridad en los alimentos que estoy tomando, ¿no? O sea, sé de dónde viene ese alimento. No solo reduce los impactos ambientales porque no anduvo en un terreno muy largo. Y hay ejemplos en nuestro planeta operando en pueblos enteros que operan así, ¿no? En Inglaterra hay algunos lugares que ya están así, hace más de 15 años operando, donde ellos producen más de la mitad de los alimentos que consumen los producen afuera. Y lo cuidan entre todos los vecinos. Y generan comunidad, ocupan el agua. O sea, no hay... hoy día está absolutamente a nuestra disposición. Alejandro, y bueno, desde la mirada del consumo, ¿no es cierto? La regeneración no depende solo de las elecciones individuales, ¿no es cierto? De cada uno de nosotros y nosotras. Y en este contexto, ¿qué rol debería tener el Estado a través de las políticas públicas para que el consumo regenerativo sea una opción real y accesible? Buenísima pregunta. Mira, el Estado está empezando a entrar en esto, ¿no? Desde una mirada desde los residuos, porque es lo primero que nos salta a la vista, ¿no? Es como lo que más nos molesta, así como está la ley REP y nos ayuda a avanzar. Acá estamos trabajando desde la ENRO, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que levantó el Ministerio de Medio Ambiente el año 2020-2021, y ahora se está trabajando a nivel del Congreso con una ley de residuos orgánicos. La ENRO son indicaciones, en cambio la ley ya va a tener un cuerpo legal con cosas que hay que ir cumpliendo. Así que desde el Estado vemos esos cambios, ¿no es cierto? Ahora, hay también un aspecto muy importante, sobre todo en estos temas que son nuevos, ¿no es cierto? Y que requieren un cambio cultural. Tiene que haber también un tema muy fuerte de educación. Ahí el Ministerio de Educación debería participar, debería estar presente, no lo hemos visto, pero sería bueno que se integre. Pero además aquí finalmente están involucrados la energía, el transporte, o sea, hay un espacio para que diversos sectores del gobierno puedan aportar y avanzar hacia allá. La parte de la agricultura lo está haciendo también, ¿no? Desde el Ministerio de Agricultura están trabajando y están desarrollando proyectos. Yo he visto información sobre INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria. Están ahora, hace este año, hicieron un primer seminario en temas de regeneración. Trajeron un experto internacional, universidades también, ¿no? Yo he visto temas de la Universidad Católica, Universidad de Chile, o sea, nuestras grandes instituciones están empezando a avanzar en esta dirección. Ahora, se requiere mucha educación y campañas sociales, ¿no? Entonces creo que esto que se está haciendo es súper relevante porque mucha gente por primera vez lo va a escuchar. Exacto. Pero de esto depende la vida, ¿no? O sea, es muy relevante. Y gobierno, empresas, consumidores, todos participando, seguro que lo podemos lograr mucho mejor que si un solo estamento quisiera hacerlo. Sí, justamente por eso incluimos esta temática en esta primera temporada del podcast, porque si bien el concepto de regeneración, cultura regenerativa, no está masificado todavía, porque todavía seguimos hablando de sustentabilidad. O sea, hay gente que discute qué sustentabilidad y qué sostenibilidad todavía pegada en eso, cuando en realidad deberíamos avanzar. Porque sí, por favor, dejemos esa discusión. Y no se lo deberíamos hacer, deberíamos apurarnos. Sí. Porque de verdad yo no sé qué más tiene que ver la gente para darse cuenta que es urgente. Exacto, claro, no pegársele esa discusión no tiene sentido, porque el objetivo, como tú dijiste al principio, y es lo que yo siempre les digo, que es
la vida es el centro, ¿no es cierto? Entonces, dejemos esas discusiones y vayamos avanzando. Entonces, ahora ya se está hablando de regeneración como si fuera un concepto nuevo, pero en realidad es un avance, ¿no es cierto? Es una mirada en donde se amplía y se introducen nuevas miradas que tienen que ver con una mirada más ecosistémica. Claro. O sea, lo único nuevo somos nosotros hablando de eso. Claro. Que todo el resto alrededor de nosotros, toda la biología, toda la geografía, todo habla de eso. 6.8 billones de años lo demuestran. Claro, y somos nosotros los que no lo entendíamos, porque como somos medio nuevos en este baile, entonces no entendemos la música de la fiesta, entonces como que andamos poniendo dificultades para que esas capacidades regenerativas se expresen. Entonces lo que estamos haciendo es nosotros ajustándonos a esa danza regenerativa que es así, es lo que miremos. O sea, es que lo que tú mires está. Nosotros tenemos que aprender a bailar ese baile también. Y la gracia es que, como somos seres conscientes, si bien podemos generar muchas dificultades, al revés, cuando nos damos cuenta y queremos cambiar, podemos cambiar también con mucha potencia. Entonces somos actores del cambio que, si estamos en el sentido hacia la vida, podemos ser un tremendo aporte. Ojalá te escuchen los líderes mundiales. Tenemos un espíritu positivo. Así va a ser. Sí, así es, ¿no es cierto? Yo también soy de tu equipo. Y desde tu mirada como experto en ecodiseño, ¿qué principios deberían guiar el diseño de productos y servicios para que sean regenerativos desde su origen? Ya. Esa pregunta es un poco más técnica, ¿no? Requiere una respuesta un poquito más complicada. Lo primero es salir desde la mirada simplista que hoy día tenemos, en que dice, hoy tenemos un problema, quiero ser sostenible, voy a cambiar la materia prima. Así como voy a cambiar plástico por papel. No, es que no funciona así. La vida es por definición compleja, ¿no? Requiere un análisis complejo, abordar el problema de manera compleja. Entonces, lo primero es integrar ciertos elementos de base que aportan a esa comprensión compleja. Por ejemplo, el enfoque de ciclo de vida. Que nos demos cuenta que en realidad no es un producto, sino que es un sistema. Es un sistema producto que en realidad no es un vaso o una chaqueta o un micrófono, sino que en realidad es una danza, es un flujo de materiales primas, energía, agua, transporte, que se mueven por todo el planeta. Hoy día es un micrófono, pero ayer era un pedazo de tierra y pasado mañana va a ser algo. Entonces, eso requiere una comprensión sistémica. Claro, un gerente se puede asustar cuando dice, chuta, o sea que voy a tener que... Es que en realidad, si no lo hacemos, estamos todo el rato chocando contra el sistema. Entonces es integrarnos a un sistema, a algo que ya ocurre. La vida está operando, ¿no? O sea, en el universo, disculpa la respuesta, me voy a ir un poquito más lejos, cuando se forma un sistema planetario, como nuestro sistema solar, no existen concentraciones de cobre, ni concentraciones de fierro, ni concentraciones de nada, está todo disperso. ¿Por qué en la Tierra está concentrado y existe una mina de hierro, una mina de cobre y una mina? Porque la vida que ocurrió sobre el planeta una vez formado empieza a producir esas concentraciones. Es parte de la vida. O sea, tenemos que entender que tenemos que entrar en esa dinámica y tener un enfoque complejo, que básicamente significa agregar la diversidad, ¿no? En un ecosistema. ¿Qué sentido tiene la complejidad? Aportar capacidad de innovación. Una mirada simple, única, hace que haya una sola respuesta. Hay un problema diferente y se va todo en paila. Necesitamos múltiples capacidades de respuesta, porque eso pasa permanentemente, ¿no? O sea, los dinosaurios se enteraron de golpe y hoy día no hay. Y después de 150 millones de años reinando, desaparecieron de un año a otro porque no tenían la capacidad de responder a una emergencia como la que ocurrió, ¿no es cierto? Bueno, eso pasa habitualmente. Viene una sequía o hace mucho frío. Bueno, ¿qué hacemos? Esa capacidad de respuesta, esa capacidad de innovación viene de la diversidad. La diversidad es una de las manifestaciones de la complejidad. Y nosotros queremos resolver las cosas de manera lineal. Y no se supone que somos los conscientes, los inteligentes. O sea, cualquier babosa lo hace mucho mejor que nosotros. Entonces tenemos que integrarlo. Claro. Y darnos cuenta que en realidad es mucho mejor negocio cuando lo hago. Es mucho más rentable hacerlo verde, por usar una palabra simple, que hacerlo sucio. Exacto. Es mucho mejor. Entonces es
Lo primero es integrar elementos como el enfoque de ciclo de vida, medir lo que estoy haciendo, medir los impactos ambientales. O sea, vendemos productos sin tener la menor comprensión de lo que estamos haciendo con respecto a todo el ecosistema, midiéndolo. Y si no lo mido, tampoco lo puedo gestionar. Entonces hay elementos que son de base. Eso a nivel de productor, ¿no es cierto? A nivel de consumidor, bueno, hoy día ya hay bastante información a nivel de etiquetas, ¿no es cierto? Y en redes sociales en que yo puedo informarme. Por ejemplo, ¿qué hace el detergente que yo uso? ¿Este detergente tiene certificación? O sea, ¿esto aporta a la vida o destruye la vida? Y eso con respecto a todo. Porque nos podemos ir a un envase, y un envase multicapa que, claro, va a mantener el producto durante mucho tiempo, pero ¿qué pasa con esto después? Cuando hay otros envases que yo los desecho y se transforman en vida. Entonces, creo que hay harto hilo que podemos ir tirando e ir aprendiendo, educándonos. Claro, para el consumidor también me puede decir, no, pero yo quiero consumir nomás, no me quiero meter en el problema. Es que entonces eres parte del problema. Si no tienes información, si no estás tomando decisiones conscientes, ¿no es cierto? O sea, como dice aquí, consume inteligente, elige sostenible. Todo el rato tiene que ver con la conciencia. Exacto. Con tener conocimiento, tener información y elegir en una dirección. Todas las elecciones que yo tomo van en una dirección. Si no me quiero enterar, pero estoy generando una dirección. Sí, ahí tocaste un punto importante de la información, ¿no es cierto? Que tiene diferentes factores, diferentes elementos. Por un lado, yo como consumidora es mi responsabilidad querer acceder a más información, pero también hay otro elemento importante que es la disponibilidad de información que hay de parte de las empresas, como tú bien dices, de los productos y todo, y eso para eso existen ecoetiquetas, ¿no es cierto?, donde yo puedo aprender a leerla, es decir, puede haber una alfabetización en torno a las ecoetiquetas, ¿no es cierto?, para que yo aprenda a leerla. Y por otro lado está esta responsabilidad del Estado de regular que las empresas efectivamente lo hagan, ¿no es cierto? Y ahí es cuando funciona como un sistema. Pensando de una manera preventiva, ¿no es cierto?, que es el principio del ecodiseño, ¿sí? De prevenir los impactos y de generar propuestas innovadoras que tienen esta visión sistémica. Exactamente. Alejandro, bueno, y siguiendo con lo que estabas comentando recién, como un segundo consejo, en este mercado, en un mercado donde ahora vemos que las multinacionales o las grandes empresas están empezando a hablar de que están haciendo prácticas regenerativas en su cadena de valor, ¿en qué deberíamos fijarnos nosotros como consumidores y consumidoras para poder identificar que realmente lo son y poder identificar, ¿no es cierto?, cuando lo son y si no son solamente campañas de marketing? Sí. Mira, una buena pregunta, porque como es un tema nuevo, existen certificaciones, varias certificaciones a nivel mundial. Yo no las he visto presentes todavía en nuestro mercado, que ninguna de las empresas locales lo esté integrando, que esté diciendo, yo lo estoy haciendo y aquí está mi sello. Pero también hay certificaciones como, por ejemplo, el afectar a la calidad del agua, ¿no? Un producto que se ocupa para lavar ropa, por ejemplo, o para lavar loza. ¿Qué pasa cuando eso se va? Esas certificaciones ya sí existen en Chile, o sea, por ahí yo sí puedo tener diferencia y existe, ¿no? O sea, yo compro un detergente particular porque tiene esa certificación que le hace... ¿Es biodegradable o no? No solo es, claro, es biodegradable y que no genera ninguna interacción a nivel de cargas eléctricas, ¿no es cierto? Como iones y ese tipo de productos que están presentes hacia la vida. Eso yo ya lo puedo encontrar. Esa certificación se puede desarrollar en Chile. Entonces, en ese sentido, yo diría que lo primero es pedir el sello de la blancura, que en este caso es a partir de institutos y centros de investigación que pueden otorgar esas certificaciones. Eso ya está disponible. Yo puedo avanzar ahí. Y hacia las personas, ¿no?, como consumidores, yo diría que también es muy importante el sentido común, ¿no es cierto? Porque aquí a veces no es que no queramos educarnos, ni siquiera queremos usar el sentido común. Y antiguamente, tomando lo mismo que tú dijiste, las abuelitas decían, es mejor prevenir que curar. Y eso un poco se nos olvida, ¿no? Se nos olvida y decimos, no, pues si alguien se va a encargar. Si yo lo puedo hacer, es mucho más eficiente, más barato y me aseguro que va a quedar bien hecho y no pedir que lo haga la municipalidad o un sistema de gestión, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las acciones que yo puedo hacer? Porque hay un factor muy importante que no solamente se regenera el territorio, se regenera la comunidad.
Entonces, en ese sentido, se produce una regeneración social cuando yo empiezo a hacer trabajo con mis vecinos. Entonces, estamos todos quejándonos de la inseguridad, pero no sé cómo se llama el vecino del lado. Ni trabajo con él, ni hago nada con él o con ella, ¿no es cierto? Ahí estamos todos los actores y actrices, cada uno encerrado en su casa. Entonces, también hay una oportunidad muy bonita de ir regenerando la comunidad con toda la seguridad que eso me brinda. En la medida en que yo conozco a mis vecinos, confío en mis vecinos, me blindo con respecto a los que llega de afuera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que también hay harto que hacer ahí a nivel de persona, ¿no? Vecino, vecina. Me encanta. Alejandro, y por ejemplo, en la industria alimentaria, grandes multinacionales que ya sabemos que están haciendo acciones, por ejemplo, en la etapa, pensando en el ciclo de vida de un producto, en la etapa de extracción, ¿no es cierto? En los cultivos. Sí. Entonces, algunas tienen certificaciones de comercio justo, ¿no es cierto?, que implica también la producción, pero también los cultivos. Entonces, vemos que están haciendo acciones de agroecológicos en algunos casos, y eso también se puede certificar y se puede verificar que yo, por ejemplo, pueda comprar un café de una multinacional, no estoy hablando de marcas como locales, que permitan que yo pueda definir eso, decir, ya, yo me compro este café de esta marca gigante que sí sé que están generando vida al cultivar el café. Sí, eso se está haciendo. Todavía es reciente en Chile. Hace muy poquito vi un video de televisión alemana en que hablaban de un café hecho en Costa Rica de manera completamente orgánica, regenerativa, ¿no es cierto? En que ellos fueron cambiando cada uno de los insumos que tenían en un proceso a lo largo de 10 años, no es de un día para otro, pero fueron ajustando. Pero lo interesante es que fueron bajando muy fuertemente costos por no tener que comprar abonos químicos y pesticidas, etc. Y al mismo tiempo aumenta la producción, ¿no? Y hablaban de un 300% de aumento de la producción de café dentro de su espacio. Entonces, una de las características de lo regenerativo es la diversidad, ¿no? Recién lo nombrábamos, donde no pones solo plantas de café, sino que se dan cuenta que la planta de café funciona mejor si está debajo de otra cosa, entonces empiezan a poner plátanos y estamos hablando de café, entonces estamos hablando del trópico, pero eso pasa también acá, ¿no? En Chile también hay bastante experiencia empezando, ¿no? Pero se está haciendo, donde básicamente lo que tú haces en un cultivo regenerativo es que no tiene un monocultivo, ¿no? No nos vamos a meter en las patas a los caballos porque son palabras sensibles. Se hacen asociaciones. Se hacen muchas asociaciones con marcas, pero el tema del monocultivo efectivamente va en contra de lo regenerativo desde el punto de vista de la diversidad, ¿no es cierto? O sea, puedo hacer un monocultivo orgánico, pero sigue siendo monocultivo. O sea, ¿dónde está la diversidad? Entonces, todo un paño, ¿no?, de varias hectáreas que tiene una sola plantación, un solo cuerpo, ¿no? En este caso, una cebada o lo que sea que yo ponga, alguna planta productiva. Soya. Cualquiera, ¿no es cierto? Lechuga, tomate, pero es única. Entonces, no tiene una comunidad que la defienda. En la vida, en los bosques, trabajan de manera comunitaria. De hecho, los árboles dentro del bosque crecen muy lentamente. En el bosque chileno, ¿no?, que son árboles de 600 años o más, ese árbol se demora 100 años en subir un par de metros, porque está a la sombra, está dentro del dosel del bosque y crece muy, muy lentamente. Entonces uno podría decir, es mejor el árbol que está en la plaza, que está solo y que le llega todo el sol y tiene riego todos los días. En realidad, ese árbol en la plaza es como un niño solo. Está solo, claro. No tiene compañeros, no tiene nadie que lo cuide, que lo protege, y al mismo tiempo crece tan rápido que es frágil. Y por eso vemos que esos árboles de plaza que crecieron solos muchas veces se rompen con el viento. En cambio, ese árbol que está en medio del bosque fue fortaleciéndose, y en algún momento cayó un gran árbol y bajó un chorro de luz y de aire, y entonces se pusieron a crecer los árboles hasta que el más rápido creció y volvió a tapar. En realidad lo que tapa en ese hoyo es mantener la temperatura y humedad que hay dentro del bosque. Por eso uno entra y se siente que está fresco, está rico, porque los árboles mantienen esa temperatura, pero lo hacen entre todos. Y al mismo tiempo entregan nutrientes, al mismo tiempo le entregan nutrientes al suelo, al mismo tiempo comparten nutrientes a través de la red de micorrizas. Entonces, la diversidad es súper importante también en este espacio. Entonces, otro punto importante que tú tocaste tiene que ver con esa certificación, o sea, ¿qué es lo que está haciendo esa empresa? ¿Cómo se está certificando? Tiene que ver también con ir rompiendo estos espacios de monocultivo. También tiene que ver con los impactos ambientales de los alimentos
uno se preocupa del envase, porque es lo que uno ve, pero en realidad más del 50% y rondando el 70% de los impactos ambientales de un alimento tienen que ver con la manera en que yo utilizo el suelo donde eso creció. Lo mismo pasa con 1 kilo de carne de pollo. 1 kilo de carne de pollo, más del 50% del impacto ambiental de ese kilo de carne de pollo puesto en mi mesa como consumidor, no tiene que ver con el envase, no tiene que ver con transporte, tiene que ver con los granos que se comió el pollo. Entonces siempre volvemos al suelo. Existe hoy día un enorme problema de pérdida de fertilidad de suelos, porque como los tratamos muy mal, les echamos productos químicos que matan la vida, en vez de entregarles vida, le estamos poniendo dificultades para que esa vida exista. Entonces, efectivamente, ahí hay un manejo de suelo que es vital. Hoy día en Chile tenemos un problema de pérdida de fertilidad de suelo salvaje en todos lados. Tan grande que en algún momento deja de ser negocio para los grandes tenedores de tierra, porque le tienen que poner tantos productos químicos, y la solución no es ponerle más productos químicos porque cada vez más caro. No, la solución es regenerarlo. Generar un modelo de uso de suelo regenerativo. Y eso está disponible, existe experiencia en todo el planeta. Ahora, eso después, una gran empresa lo puede llevar a sus productos, pero también un pequeño productor. Exacto. Me encanta. Sí, cuando te decía las asociaciones, como el concepto, lo base del huerto. Que tú, cuando tienes un huerto, a cualquier escala, tienes que asociar distintas especies. Exacto. Para que se vayan potenciando. Así es. Así funcionan en conjunto, funcionan mejor. Sí. Colaboren entre ellas. Colaboran y te defienden de las plagas. Exacto. Además. Se defiende. Y me gustaría, para ir cerrando, Alejandro, que nos dejes un mensaje final que quieras dejarle a quienes nos están escuchando y viendo, y que quieran avanzar hacia una forma de consumir que regenere y no solo reduzca el daño. Mira, yo lo que más veo y lo que más trato de transmitir, yo hago clases también en la universidad, dirijo un diplomado en economía circular, donde uno de los temas que le damos con bastante fuerza es lo regenerativo. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es la desazón, ¿no? La pena, la tristeza y la pérdida de esperanza, sobre todo la juventud, ¿no? Ecoansiedad. Se habla de ecoansiedad a niveles de 70% en la población menor de 35 años, y donde lo que sienten es que en realidad no hay ninguna salida, ninguna posibilidad. Y yo lo más importante es decirle a la gente que tenemos todas las oportunidades de mejora, pero depende de que nosotros actuemos, de que nosotros lo hagamos. O sea, está en nuestras manos, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, tenemos las organizaciones para hacerlo, y los gobiernos lo van a implementar en la medida en que nosotros, los ciudadanos, lo pidamos, ¿no? El gobierno responde a lo que nosotros pedimos. Entonces, en ese sentido, depende de que nosotros empecemos a hacerlo, a nivel de barrio, ¿no? Yo lo hago con mis vecinos, y a los vecinos dicen, me interesa, yo quiero estar ahí. Entonces, lo primero es tener la esperanza de que lo podemos hacer. Tenemos la capacidad completa para hacerlo, y el planeta entero está esperando que lo hagamos. Entonces, lo más importante es recuperar la esperanza de que tenemos la capacidad de hacerlo. Me encanta. Entonces, para cerrar, Alejandra, como a modo de conclusión de lo que conversamos, podemos decir que la manera en que nosotros como consumidores y consumidoras podemos restaurar ecosistemas a través de nuestro consumo, nuestros hábitos de consumo, nuestro estilo de vida, es primero, lo más importante, poner la vida en el centro. Así es. No quedarnos con las declaraciones, es decir, buscar certificaciones de que efectivamente las empresas o las marcas, los productos que estamos consumiendo estén haciendo acciones desde el punto de vista de la regeneración. Y con esto no estamos hablando solamente de prácticas de procesos productivos, sino que también prácticas del ámbito laboral, ¿no es cierto?, social, cuando trabajan con comunidades, por ejemplo. Sí. Y tercero, actuar con la comunidad, que eso también salió bastante en la conversación, porque la regeneración no es solamente de los territorios, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los ecosistemas como naturales, sino que también es social. Exactamente. Trabajar con la comunidad. Y otros puntos importantes, utilizar productos biodegradables, compostar nuestros residuos, que son acciones muy concretas y muy sencillas que podemos hacer. Y aquí voy a sumar una yo, que es la que siempre le digo a la gente que me pregunta, tener en cuenta que si un producto es saludable para mí, también lo es para el planeta. Sí. O sea, esa es una buena premisa. Si hay un producto que para aplicar
Si para que crezca le tengo que aplicar un producto donde una persona se tiene que poner una máscara entera y respirar, ¿por qué ese producto va a ser bueno para que yo me lo coma? Es mucho mejor que sea un producto natural, donde en realidad lo que recibía es sol y agua y fertilizantes orgánicos. Nutrientes. Y todos nosotros tenemos eso en nuestras manos, es solo que lo estamos botando a la basura. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Muy bien, Alejandro, y en agradecimiento por haber estado con nosotros, tenemos un regalito para ti. Bueno. De nuestro podcast. Qué maravilloso. Pero lo uses. Hasta me voy con regalo, maravilloso. Muchas gracias. Tiene otra cosita dentro. Vamos a ver. Oh, qué bonito, muchas gracias. Si la libreta nunca es tan de más para ella hacerle anotaciones, nosotros que anotamos todavía a mano muchas cosas. Bellísimo, muchas gracias. Gracias a ti. Me voy feliz. Muchas gracias, Alejandro. Nuestro invitado a este capítulo de cierre sobre consumo regenerativo de nuestra primera temporada de Consumo Inteligente, Elige Sostenible, un podcast de Conadecus. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este episodio que estará disponible en nuestros canales de YouTube, Spotify y en el mostrador. Y por supuesto, en conadecus.cl. Este podcast es un proyecto del área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. Consume inteligente, elige sostenible. Un podcast del área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, la asociación de consumidores con mayor trayectoria de Chile.